Es noticia la controversia por recientes decisiones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En las últimas horas ha anunciado la cancelación del programa de guarderías para infantes y que en su lugar repartirá ese dinero entre las madres para que sean ellas las que decidan qué hacer con sus hijos. También ayer causó polémica por la administración del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que será administrada por militares. Carlos del Valle tiene el reporte desde la capital mexicana. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Bueno, pues ahora son los niños los que están en el centro de la polémica en la toma de decisiones de Andrés Manuel López Obrador. Él, que desde hace poco más de 70 días asumió la presidencia de la República, ha ido tomando una tras otra decisiones que han causado una enorme polémica. La última tiene que ver incluso con guarderías infantiles. En México ha funcionado desde hace ya más de 12 años un programa de guarderías infantiles en las cuales las madres que trabajan pueden dejar a sus hijos y estas guarderías son pagadas por el gobierno mexicano. Bueno, pues este programa ha llegado a su fin. Según el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, se acabó. Ya no se le dará más este servicio a las mujeres que trabajan. Así es como lo decía el presidente de la República. Se encontró de que hay informes adulterados, que no son en todos los casos los niños. La decisión es entregarle a los papás de los niños el apoyo. Y bueno, para continuar con la controversia, no solamente se cancelan, sino que el dinero que este programa costaría será repartido entre los padres de familia. Recibirían alrededor de 800 pesos mexicanos. Esto es mucho menos de $50 lo que recibirían por cada uno de los hijos. Y a partir de ahí ellos podrían hacer con ese dinero lo que quisieran. Incluso una de las recomendaciones que ha hecho el gobierno federal es que ese dinero se lo den a los abuelitos de estos niños para que sean ellos los que cuiden a los niños mexicanos. Así lo decía el encargado de las finanzas en México, el secretario de Hacienda. En lugar de darle el dinero a las estancias infantiles, pues se le da a los papás y que los papás se lo den a las estancias infantiles o a lo mejor hagan otra cosa. Porque a lo mejor con eso se puede ayudar a la abuela que va a cuidar quizá mejor a los niños y niñas que las propias estancias infantiles. ¿Sí me explico? Dar flexibilidad a los padres de familia y no atarse con estancias infantiles en particular. Este programa es un programa que, como les digo, lleva más de 12 años operando en nuestro país, un programa incluso con reconocimientos internacionales. Este programa en el 2012, a través de la ONU y el Banco Mundial, obtuvo el segundo lugar y no fue por una estancia de ABC, fue por estancias infantiles de Sedesol. Pues estas son algunas de las decisiones polémicas de Andrés Manuel López Obrador, no la última, por cierto. Ha anunciado recién ayer domingo que el funcionamiento de un nuevo aeropuerto que construirá en una base militar será dado a administrar al ejército mexicano. Así que el ejército mexicano ahora vendría a administrar los negocios de los aeropuertos civiles. Sin lugar a dudas, una polémica más que acompaña al actual gobierno mexicano. La información que tenemos desde Ciudad de México, regresamos al estudio. Gracias, Carlos, gracias por la información. Y precisamente sobre este tema es que quiero conversar con nuestro próximo invitado, Arnulfo Valdivia Machuca, ex embajador de México en Colombia entre 2013 y 2017 y vicepresidente de la Cámara de Inversionistas Mexicanos en Latinoamérica. Señor Valdivia, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias como siempre, Idania, un gusto saludarles. El presidente López Obrador canceló la construcción del nuevo aeropuerto que impulsó el expresidente Peña Nieto. Finalmente esa fue la decisión que tomó y que trajo descontento en el sector inversor. Pero ahora, además, la nueva terminal en Santa Lucía, en esta base militar, ha anunciado el día de ayer que sería administrado por el ejército y lo que resulte de esa administración también va a ser manejado por la Secretaría de Defensa, por el propio ejército. ¿Cómo entender esto?
A ver, Idania querida, pues antes que nada yo debo de reafirmar y de confirmar el hecho de que para el sector privado ha sido profundamente grave la cancelación del proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Porque yo puedo entender los motivos que de algún modo le generaron incomodidad al presidente López Obrador y su equipo, que tienen que ver con que se descubrieron una serie de malos manejos en la licitación de este nuevo aeropuerto. Pero el cancelarlo desde nuestro punto de vista no era la solución correcta. Es como decir que porque tienes un barco lleno de ratas, la solución, en vez de matar a las ratas, es hundir el barco. Y esto es lo que pasó con el nuevo aeropuerto. Era un proyecto estratégico que le iba a dar una competitividad importante a México y que es una lástima que la decisión haya sido cancelarlo en vez de limpiar los procedimientos. Dicho esto, y bueno, pues ya ante una decisión que hemos reprobado públicamente, de la cual nos hemos quejado públicamente, que como incorrecta, pues bueno, ya se tomó la decisión de cancelarlo, incluso se llevó ya adelante todo el proceso, pero surge ahora el tema de la terminal de Santa Lucía. Una terminal que es a todas luces impráctica, una terminal que está demasiado lejos del actual aeropuerto, con el que supuestamente será una conexión, pero bueno, pues si esa es la decisión, pues ellos como gobierno la están llevando adelante. Y lo que debo decirte es que a pesar de que todo esto son hechos que pues no hemos aprobado desde el sector privado y en lo particular, en lo personal, no me parecen las soluciones correctas por distintos temas técnicos, financieros, aeronáuticos, etcétera. Pero bueno, una vez tomada esta decisión, se anuncia ahora este tema del ejército administrando el nuevo aeropuerto. Y fíjate que de todo lo que te acabo de decir, Idania, eso probablemente es lo que menos nos asusta, es lo que menos me asusta, porque tiene un fondo práctico. Mira, donde se va a construir el nuevo aeropuerto de Santa Lucía es una base militar. El ejército está obligado, o tiene la necesidad, mejor dicho, más que estar obligado, de sustituir esa base militar. Tú sabes lo que cuesta una base militar y en ese sentido, pues el gobierno actual no tiene los recursos para sustituir esa base. Por eso es que en una especie de concesión, diría yo, relativamente lógica, financieramente hablando, se le da el usufructo al ejército para que con los recursos que se vayan recogiendo de ese aeropuerto se pueda construir la nueva base militar. Claro, pero digamos, si lo que se ha planeado es hacer un aeropuerto alterno para salvar unos cuantos millones de pesos que implicaría un aeropuerto nuevo, el cual fue cancelado, ¿no tendría entonces que separarse lo militar de lo civil? Pues mira, lo que pasa es que, a ver, no estoy justificando de ninguna manera al gobierno de López Obrador, a mí me parece un error, pero lo que justifica en todo caso esta decisión, pues es que esos terrenos, desincorporarlos del uso militar para entonces después construir la base, es decir, todo ese procedimiento sería un procedimiento que jurídicamente, quiero entender, sería demasiado largo y no permitiría que este aeropuerto estuviera listo en los 3 años que el presidente López Obrador ha ofrecido. Quiero entender que ese es el fondo de la decisión de hacerlo de esta manera. Dicho eso, pues evidentemente, repito, no nos parece que sea la solución correcta. Si bien para ellos es la solución viable, no me parece que desde ningún punto de vista pudiera ser una solución óptima. La Secretaría de Energía, por otro lado, canceló una 4ª subasta eléctrica. Entiendo que esto es una herramienta que habría implementado el gobierno anterior para el desarrollo de energías limpias, que el plan inicial contempla que para el 2024 México pudiera producir, por ejemplo, el 35% de su energía con lo que se llama energía limpia. ¿Frena esto la inversión en este sector? Es decir, este tipo de anuncios, cancelar los eventos que ya se tienen planificados, ¿no frena la inversión privada?
Por supuesto que sí, Dania. A ver, esta es otra manifestación de algo que, pues, digamos, el presidente López Obrador en campaña y posteriormente ya, digamos, pues como presidente en funciones, ha venido repitiendo una y otra vez, que es que se va a revisar la reforma energética. Y la reforma energética obviamente incluye la parte petrolera e incluye la parte de energía eléctrica. Y en este sentido, pues esto no es sino otra manifestación de esa, pues digamos, ya multicitada revisión a la reforma energética. Sin embargo, sí creemos que genera un ambiente de incertidumbre. No sabemos si la decisión de revisar esta cuarta ronda, esta cuarta licitación, pues lleva un fondo, digamos, de revisión administrativa, que en todo caso, pues sería comprensible y sería aceptable, o si realmente lleva un fondo de revisión de fondo, de revisión del concepto de licitar la posibilidad de generar energía eléctrica desde el sector privado. Si fuera de esto segundo, pues evidentemente es un freno a la inversión, es una traba a la inversión y es un regreso, creo yo, inaceptable a un estado de cosas anterior en donde el Estado era quien monopolizaba la producción, la transmisión, la distribución de la energía y que a todas luces fue un freno a la competitividad de México durante un siglo prácticamente. ¿Hay preocupación, Arnulfo, en el sector privado en México por medidas que haya tomado el actual presidente, el nuevo gobierno? A ver, Idania, lo que yo te podría decir es que el sector privado está siendo muy cauto. Nosotros hemos dicho que, y lo hemos dicho además repetidamente y desde todos los flancos del sector privado, que las buenas decisiones, las decisiones que ayuden al crecimiento de México, serán decisiones que acompañaremos de manera vigorosa y así lo hemos hecho. Y por supuesto, en las decisiones en donde tengamos que cuestionar, sobre todo porque hoy no hay un contrapeso ni en el Congreso, no hay un contrapeso político en el Congreso, es desde la sociedad civil, incluido el sector privado, que tendremos que cuestionar las medidas que nosotros consideremos que no sean las más adecuadas. Eso es sano para una democracia y creo que así está. En el tema de que si estamos preocupados, yo te puedo decir que estamos a la expectativa y estamos cautos sobre las decisiones que se vayan tomando, puntualizando aquellas que no nos parecen correctas y creo que hasta el momento lo que sí ha habido, y eso hay que reconocerlo, ha sido un ambiente de diálogo en muchas de estas decisiones. Ha habido decisiones que ciertamente se han matizado, por ejemplo la de la Guardia Nacional, en donde si no hubiera sido por la presión de la sociedad civil, el Congreso por sí solo no hubiera tenido la capacidad de modificar esa iniciativa de ley. Se modificó y se modificó, creo, en gran medida gracias a que la sociedad civil estuvo señalando ciertos peligros. Lo seguiremos haciendo, seguiremos muy pendientes de las acciones y decisiones del gobierno y esperamos que podamos encontrar en todos los casos medios aceptables para que ambos lados quedemos tranquilos y nos pongamos todos a trabajar por el bien de México. Pues que así sea. Gracias a Arnulfo Valdivia Machuca, ex embajador de México en Colombia entre 2013 y 2017. Gracias, Arnulfo, por acompañarnos como siempre. Gracias, Idania, querida. Un abrazo a todos ustedes y saludos.